Y lo anunciamos antes en el inicio del programa. Vamos a hablar de Perú. Hemos traído una trayectoria interesante durante toda la evolución de Conexión Mundial con este proceso electoral que se dio en Perú, en donde Pedro Castillo resultó ganador y presidente de Perú, la toma de posesión. Incluso hemos hablado de diferentes escándalos también de corrupción y la muerte también del líder del Sendero Luminoso. Y hoy Perú nos da otro tema para hablar. Esta semana precisamente renunció Guido Bellido, como lo decíamos antes, quien es uno de los líderes del partido en el que llega Pedro Castillo al poder, Perú Libre, y que es uno de los más radicales de las bases de este partido de izquierda que se ha logrado posicionar en este país, pero que no está exento de escándalos. Y uno de los grandes escándalos es que Guido Bellido es investigado también por el delito de apología al terrorismo, por en el 2017 defender a una fallecida exguerrillera de Sendero Luminoso. Entre otro montón de cosas, en estos 2 meses de administración de Pedro Castillo han tenido choques Guido Bellido incluso con el presidente, con el Congreso, con periodistas, y yo creo, Luis, que Pedro Castillo, a pesar de ser del partido Perú Libre, el partido con el que logra la presidencia y de tener una izquierda muy marcada, se ha dado cuenta que bajo estas ideologías izquierdistas tan radicales no va a poder gobernar Perú. Sí, porque uno de los argumentos que con el que él toma esta decisión es decir que tenía posiciones muy extremistas, diferentes a las que el presidente quiere llevar el rumbo del país, porque creo que sí, él no deja de ser un gobierno de izquierda, pero creo que tiene muy claro, como usted lo dice, que en ese extremo él sí, no va a poder. Y recordemos que necesita, como en todos los países, aquí no tiene tampoco mayoría en el Congreso, necesita de coaliciones y de alianzas y de acuerdos políticos para avanzar. Con esto yo creo que Pedro Castillo le lanza un mensaje a las bases del partido Perú Libre, en el que definitivamente marca una separación de esa ideología radical, y que aunque se mantiene en la izquierda al designar a Mirta Vázquez, que es del Frente Amplio, otro partido de izquierda también, pero un poco más moderado, más progresista, siempre mantiene esa línea ideológica de izquierda, pero no tan marcada, que además, ya lo habíamos mencionado aquí en Conexión Mundial, una base del partido Perú Libre que ha estado muy vinculada a el grupo terrorista Sendero Luminoso, que ha sido el talón de Aquiles de Perú por toda su historia, desde su fundación de este grupo, y que además también ha querido meterse en la política desde ese momento, y creo que este fue el momento más cercano de estar en el poder. Y bien nos lo decía nuestro analista Mauricio Zabaleta, que todo lo que tiene que ver con Sendero Luminoso al pueblo peruano no le agrada. No quieren estar cerca de eso, no quieren saber de eso, no quieren volver a esos tiempos, y eso será rechazado rotundamente. Y que también es interesante porque Pedro Castillo en tan solo 2 meses desde su administración ha tenido que hacer, como ya este es el tercer ajuste de sus miembros de gobierno. Habíamos visto también que renunciaron el canciller y otros miembros de seguridad nacional en su momento por diferencias ideológicas. Al poco tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene poco tiempo, pero eso fue muy rápido, como a la semana. Sí. Y ahora esto que es bastante importante, que también este nuevo gabinete, estos 7 miembros que acaba de nombrar, deben ser aprobados por el Congreso. Hace poco tuvo que pasar por este proceso, ahora vuelve a pasar por este nuevo proceso con Mirta Vázquez, quien fue presidenta del Congreso, y al parecer tiene una mejor imagen, un mejor escenario para poder desenvolverse y desarrollarse, una mejor visión de los peruanos, porque además hizo un buen trabajo como presidenta del Congreso. Y además creo que lanza un mensaje Pedro Castillo
porque el Partido Perú Libre y toda esta ala izquierda tan radical además tiene ciertas líneas machistas que han sido muy criticadas, y en administración, en el actual, la anterior, perdón, gabinete, Pedro Castillo solo tiene a 2 mujeres dentro de ese grupo, y ahora tuvo la oportunidad entre estos 7 de incluir a 3 mujeres más, lo que ya le da 5 mujeres dentro del gabinete, lanzando esa imagen de desarrollo, de progresismo, y que además Mirta Vázquez es una mujer que defiende los temas ambientales y de derechos de mujeres. Derechos humanos, sí. Como usted decía, tienen que ser aprobados por el Parlamento, por el Congreso, donde Perú Libre tiene 37 diputados, son 130 miembros en total y necesita 66 para obtener la aprobación. Como por eso decía, necesita aliarse, necesita una coalición para obtener esos 66 y la aprobación. No creo que al final vaya a ser un problema, pero lo cierto es que... Si le aceptaron a Guido Bellido, sí. Yo creo que le aceptaron. Lo cierto es que sí es raro ver que en tan pocos meses tenga que renovar o hacer unos nuevos nombramientos de su gabinete. Podría ser un desliz de inicio, pero también yo diría que le va a costar gobernar, primero, por lo inestable que es la política peruana. Segundo, porque está controlada por el Congreso, y recordemos que el Congreso tiene incluso potestades para derrocar a un presidente. Y tercero, porque yo creo que Pedro Castillo no es una figura política tan fuerte. Recordemos que es un educador que simplemente utiliza como un trampolín para llegar al poder a el país Perú Libre, pero no tiene aliados políticos suficientes para poder abarcar toda la capacidad de gobernabilidad que se requiere, y eso muchas veces es muy difícil porque algunas veces quienes están a su lado, quienes son sus aliados, no siempre son sus amigos, no siempre son quienes tienen sus mismas ideologías y pensamientos. Entonces tendrá que estar conciliando y negociando más. Creo que es un reto grandísimo que tiene Pedro Castillo porque no es una figura política fuerte. Sí, eso se podía esperar recuerda lo que fue la espera de las elecciones, ¿verdad? Hasta el sí, ni siquiera tiene la aprobación de los peruanos completamente. Exactamente, fue algo muy muy reñido, y entonces esto es lo que le va a tocar durante los próximos años. Casi que Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales, o más bien, yo no diría que Pedro Castillo gana las elecciones presidenciales, yo diría que Keiko Fujimori pierde las elecciones presidenciales. Pero vamos a ver qué dice Mauricio Zabaleta sobre este nuevo nombramiento. Bueno, está por verse. Hay que decir una cosa importante, que aquí algunas críticas desde Perú Libre y sectores simpatizantes con Perú Libre han tratado de mostrarlo como una derechización del gobierno. Pero eso resulta difícil de defender en la medida de que Mirta Vázquez es una mujer claramente de izquierda, que ella es una abogada especializada en derechos humanos que tuvo mucha connotación durante un conflicto minero en el Perú por un megaproyecto llamado Proyecto Conga, que además está en la zona de Cajamarca, en la que es oriunda del presidente. Y ella ha tenido una trayectoria clara en el Perú de una activista de izquierda, si se quiere, una profesional izquierdista. En ese sentido, este gobierno sigue siendo un gobierno claramente de izquierda. Pero esperemos que sea un gobierno mucho más profesional, porque lo que estábamos viendo, digamos, el problema con el gobierno del presidente Castillo hasta el momento, no es que sea particularmente radical, porque al parecer el presidente ha logrado manejar a sus sectores más radicalizados hasta el momento, pero el problema central, y eso es lo que coinciden los peruanos en general, es que se veía demasiado desorden. Un ministro decía una cosa, el otro decía otra, no se oficializaban las firmas para cargos importantes, o se nombraban cargos importantes a personas con prontuario. Entonces lo que ha generado mucho descontento ha sido
el desorden generalizado en el gobierno, y esperemos que Mirta Vázquez, como cabeza del Consejo de Ministros, pueda traer orden y cierta predictibilidad a este gobierno. Bien. Una buena esperanza, ojalá. Vamos a esperar y a seguir la noticia. Para no terminar, salirnos de Perú, el lunes el expresidente Alberto Fujimori fue operado del corazón, un cateterismo. Actualmente ya está en la unidad de cuidados intensivos, recuperándose, ¿verdad? Recordamos que fue Alberto Fujimori presidente del 90 al 2000 y es el padre de Keiko Fujimori, que fue, como ya decía Elki, la perdedora de las elecciones. Y que está en prisión. Además, ahora en el hospital. Sí. Sí, bueno, yo no sé si usted recuerda bien toda esa historia de lo que fue Alberto Fujimori, ¿verdad? Para los que nos acompañan, tal vez los más jóvenes, mucho caso de corrupción, lo que se vio ahí. Y bueno, esto también le pesó a Keiko Fujimori. Y los atentados contra mujeres también. Muchas mutilaciones y eventos que violaron los derechos humanos, que es una de las principales razones por las que además por está las que está la condena, es correcto, por lo que está preso. Pero bueno, vamos a seguirle la noticia a Perú y agradecemos como siempre a nuestro analista peruano Mauricio Zabaleta. Siempre Perú nos da mucha información. Material. Y Mauricio Zabaleta nos ayuda muchísimo, así que este analista internacional de Perú, amigo de Conexión Mundial, le damos las gracias porque siempre también nos atiende, no solamente para el desarrollo de podcasts y de contenidos y entrevistas en vivo, sino también consultas que hacemos constantemente. Durante toda la semana, que es importante. Es parte del reporteo periodístico de Conexión Mundial. Durante la semana. Perfecto, vamos a hacer una pausa y ya venimos porque todavía hay más información.